versículos del 1 al 6. La semana pasada estábamos hablando de uno de los estudiantes que se hizo un tremendo hombre por este hombre aquí que lo instruyó, lo enseñó, y fue un hombre que de él vino la bendición de parte de Dios para con Eliseo. Pero hoy vamos a hablar de su maestro Elías. Okay. Perdonen si algunas veces me equivoco de sus nombres, hermanos, because I think in English. Yo pienso en inglés y después yo hablo en español. Okay. Así es que mi mente funciona. So, Eliseo y Elías, unas veces llamo a Eliseo Elías y a Elías Eliseo. Okay. Okay, porque en inglés I'll say Elijah and Elijah. Okay. Elías. Okay, now, but today I want to talk about his teacher. Hoy vamos a hablar del maestro de él, de su vida, y algo que el Señor, hay lecciones en estos hombres. Primeramente, pongan sus dedos ahí, en ese 17 de Reyes, del Primera de Reyes, del 1 al 6, vamos a leer esa historia. Pero por ahora vengan y me miren acá, mientras tengan su dedo ahí, les quiero hablar un poquito de este carácter en la Biblia. La Biblia no habla de la linealogía de Elías. The Bible doesn't talk about his lineage, de dónde viene, no habla de sus padres, no habla del día que él nació, no habla ni de dónde él vino. Él es como algo que entra a las palabras de Dios, como si él sale del cielo y cae aquí en la tierra, y no saben históricamente de dónde vino este hombre y de quién sus padres cuando nació. Él es un tipo como Melquisedec en la Biblia. Era un sacerdote que Abraham le traía, que habla la palabra de él, pero no dice de dónde vino este hombre, pero dice que era un hombre tremendo y era un hombre que es tipo de Cristo. ¿Okay? Elías también se aparece en el Nuevo Testamento. Este es el único profeta que se aparece cuando Jesucristo viene y se cambia en el monte de transfiguración. El que estaba con él era Elías, ¿okay? Y estaba Moisés. So, él es el tipo y el primo, puede ser el primogénito de los que se llaman los profetas. Que hay muchos profetas en la Biblia. Pero Elías es el tipo y el primo, el primero. Que la Biblia habla y da énfasis con la transfiguración con Jesucristo. También habla de él cuando en Apocalipsis, que él va a venir y regresar de uno de los profetas. Los judíos están esperando que él regrese. También los musulmanes piensan que él va a regresar. Hablan de ese profeta. Es un hombre que todavía en el día que estamos viviendo, su nombre todavía está en aspectos de trabajar las obras de Dios en el futuro aquí en la tierra. Muchos creen que fue Juan el Bautista. Jesús habló de Elías también en muchos de los aspectos. Y en el Viejo Testamento, él es por ejemplo, el maestro de los profetas. Él es el hombre que, y tenemos muchos profetas en el Viejo, casi después de él, la Biblia nos enseña, está escrita en the major prophets, okay, Jeremiah, Daniel, Nehemiah, okay, son Ezequiel. Those are major prophets. Después habla de los minor prophets, los profetas menores, Obadiah, Haggai. Y puedo ir por ahí y decirle todo, pero no quiero entrar en todo eso, y esos son los profetas menores. Pero sobre todos esos profetas era Elías. ¿Ok? Era Elías. Cuando Jesucristo se transfiguró, Elías estaba ahí con Moisés. Y le dijeron a Jesús, ¿cuándo vas a ir a la cruz del Calvario? Porque quiero ya entrar en el descanso que nos está esperando. Cuando Jesucristo se transfiguró, enseña algo, que Jesucristo, siendo el Señor de los profetas y de la ley, que Jesucristo iba a cumplir la ley y cumplir las profecías en él. Por eso nos enseña eso en la transfiguración, estos dos caracteres. Pero tenemos que mirar algo que dice la palabra del Señor de este gran hombre. En Santiago dice que él es un hombre de pasiones como nosotros mismos. La palabra del Señor lo enseña a él ser un gran hombre de Dios, un hombre místico, mystic, you know, very
He did things supernatural. He walked in the supernatural. Siempre caminaba en lo sobrenatural. Okay? Todo lo que él hacía, lo que él profecía, pasaba y hacía cosas que nosotros posiblemente en nuestra vida no vamos a ver, o si lo vemos, bendición de Dios. Pero también la Biblia dice que él era un hombre de pasiones como nosotros. ¿Qué quiere decir? Un hombre de carne y hueso. Un hombre con deseos como cualquier otro hombre. Un hombre que si estudiamos tenía un espíritu fuerte, a strong character. Era un hombre también que tenía miedo y también tenía celo. Tenía muchas cosas que nosotros tenemos. Y gracias a Dios que la palabra lo enseña así, porque si no, Elías sería como un hombre que pudiéramos poner como un Dios. ¿Por qué? Porque Elías no vio muerte. Vino del cielo unos mensajeros de Jehová y lo arrebataron de la tierra sin morir. Podemos decir que él es uno de los hombres, el único con el otro. ¿Quién era el otro que caminó con Dios y se desapareció? Enoc. Que no vieron muerte. Ok, eso tienen que ser unos hombres bien especiales, pero la Biblia dice que es un hombre de pasión. Ahora, si es un hombre de pasión, también quiere decir que es un hombre que ha pecado. Porque las pasiones, cuando habla en Santiago, está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que este hombre tan grande, tan poderoso, tan místico, que Dios, y vamos a hablar uno de los milagros que hizo por él en este momento, también pecaba. Gracias a Dios que Él lo pone así en la palabra para yo poder relacionarme con este hombre. Vamos a ir a la palabra del Señor ahí. Nos dice así: ahora bien, Elías, el de Tisbe de Calad, fue de decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua de arroyo, y yo les ordené a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, el este de Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Para la mañana y por la tarde, 2 cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Padre Santo, Padre Celestial, danos el rema de esta escritura. Enséñanos los principios, Señor, la sabiduría que está escondida, Padre Santo. Señor, la bondad, tu carácter y todo aquello, Señor, que está envuelto en esta palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Aquellos que están aquí, bendícelos, Señor. Has sido fiel, Señor, de estar aquí en tu casa. Bendícelos, Padre, con el maná, el pan, la vida. Como Jesús, tú dijiste: mis palabras son espíritu y son vida. Que sea vida en nuestros corazones, no solamente conocimiento. Me pongo en tus manos, Señor, y te imploro, Señor, que me des la revelación inspirada en este momento por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo aquí algo que Elías hace. Dios le manda, está pasando aquí una situación donde este rey Acab es rebelde contra Dios. Tiene él deseos de matar a Elías y se junta con Jezebel, y está viviendo Elías en unos tiempos donde el pueblo de Israel y los que los rodean están completamente en rebelión contra Dios. Hay lo que podemos llamar un desierto espiritual en el pueblo. Nosotros estamos viviendo en los Estados Unidos y estamos viendo que eso ha entrado aquí a esta nación. Hay un desierto espiritual. Y siempre cuando hay rebelión en el Viejo Testamento, uno de los castigos que vienen es la sequía. Porque la sequía es donde ellos tenían que ver que la abundancia de Dios se ha pagado hacia ellos por la conducta que estaba en ese pueblo. Eso tenía que ver así mismo como nosotros en lo espiritual, cuando no nos acercamos a Dios, cuando estamos rebeldes contra Dios, lo que entra a nuestras vidas es una sequía. Por eso muchos cristianos no siguen, porque lo que ha pasado en su vida
que se le ha secado esa área espiritual. So, vemos aquí que en lo material Dios está enseñando eso. ¿Y tú sabes quién ora? Dice la palabra del Señor que Elías oró y se cerró el cielo y no llovió. Y él dice, cuando yo ore otra vez, en ese día va a llover. Porque Elías era la voz de Dios. Dice, su nombre es Dios Jehová, es él. El nombre de Elías, Dios Jehová, es él. Imagínate que tu nombre sea Dios Jehová, es él. Quiere decir que tú y Dios están caminando paso y por paso. Lo que tú dices, Dios lo está diciendo. Lo que tú haces, Dios lo está haciendo. So, vemos a Elías que él dice, mira, aquí se acabó la cosa. Yo he tratado con ustedes. Ustedes siguen con los mismos dioses. Ustedes siguen con las mismas costumbres. Ustedes siguen con las mismas cosas. La única manera que yo voy a poder encontrar que ustedes cambien su manera de vivir es cuando yo le corte a ustedes lo que les sostiene a sus vidas. Siempre en el pueblo de Israel había eso. Ellos llegaban a un punto donde prosperaban y lo primero que hacían le daban la espalda a Dios. Eso es un hábito natural por el ser humano. Nosotros nos acostumbramos a lo que Dios nos da a nosotros y después empezamos a olvidar que es Dios que te está proveyendo a ti y tú empiezas a amar más la provisión que a Dios. Dios no quiere eso. Dios siempre busca a aquellos que lo buscan a Él por su rostro, no por su provisión. Y vemos aquí que ellos estaban buscando a Dios solamente por su provisión. Y cuando Dios le probó fiel, ellos le dieron la espalda a Dios. Y Dios dijo, ok, yo sé cómo cambiar esta situación. Le dijo, Elías, ora. Yo voy a secar todo. Ahí no va a haber nada. Y aquí la palabra del Señor nos enseña que Elías fue, le dijo, mira acá, déjame decirte, se te acabó las cosas. Tú y tus dioses van a sufrir. Ustedes van a morir. Y aquí, mira, lo que me importa a mí es salir de este sitio cuando esto venga. Porque dice la palabra del Señor que Jehová le dice a Elías, mira, coge y vete de aquí al este. No te mantengas en esa situación. Salte de alrededor de aquellos que se sientan con pecadores. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que no podemos meternos en sitios ni con gente y habitar entre ellos y estarnos cómodos en esa situación, porque eso te va a traer a ti consecuencias. Un poquito de la cizaña daña toda la masa. Cuando nosotros habitamos en lugares y en sitios donde hay sequedad espiritual, si tú no tienes cuidado, a ti mismo te va a contaminar eso. Dios le dijo a él, coge y sal de este sitio, porque el juicio va a venir sobre ellos, pero yo te voy a prosperar a ti. Y vemos algo que en medio de la sequedad que estaba, Dios prospera. Y te voy a decir algo, cómo Dios los prosperó, porque Dios trabaja en senderos misteriosos. En el Viejo Testamento, the raven, ese pájaro, the crow, es un pájaro que es inmundo. Ellos no lo podían comer ni tocar, porque fueran ellos contaminados. Siempre que salía un raven es que venía algo malo sobre ellos. Y Dios le dio ahí en Levíticos una orden de diferentes aves que no podían, y esa es una. Tú sabes que científicamente han enseñado que ese pájaro es uno de los más inteligentes pájaros que hay. Yo hice un estudio sobre ese pájaro y estudiando ese pájaro, cogieron un pájaro, a raven, y desde pequeño lo instruyeron, le dieron de comer, hicieron muchos exámenes con él y esto. Y después, el que tenía superior sobre ese raven lo soltó. Se mudó el hombre. Y el hombre viene y dice que regresó a donde él estaba, lo soltó con otros pájaros que eran de ese pájaro inmundo. Y cuando el pájaro lo vio, el pájaro regresó a él. Lo esperaba a él. Estaban donde él estaba. La palabra lo llama un inmundo. ¿Sabes por qué? Porque ellos también, ellos no se comen las cosas muertas, sino las cosas vivas. Y también algunas veces abandonan a sus hijos y ellos mismos se comen la comida que le deben dar a sus hijos. ¿Ok?
Pero una cosa de ellos que son extremadamente inteligentes. Son unos aves que tú si coges uno desde bebé y lo entrenas, he can be a messenger bird. Hacen tantas cosas, han enseñado que uno sabía, mira qué inteligente, cogieron un teléfono celular y empujaban los botones del teléfono celular. Y cuando él oía esos botones, ¿ok? Él sabía y dejaban el de esos celular ahí y él venía con el pico y daba los mismos botones. Tic, 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 tic. Por el oído, es saber, porque tiene cada botón tiene un sonido diferente. Y ellos escogían, mira qué inteligente, lo conocían. Y después llevó ese pájaro a la ciudad de Nueva York, lo soltó en medio de una ciudad, se fue, regresó caminando en la calle donde lo dejó a los meses. Y viene ese pájaro y hace ¡pum! Y cuando él mira el mismo pájaro que le entrenó en otro estado, que lo llevó a otra ciudad, reconocía en medio de toda esa gente quién era el amo. Inteligente. Vemos aquí que Dios coge ese pájaro para traerle a Elías lo que él necesitaba en medio. Dios está en control de toda naturaleza y todas las cosas. Que en medio que haga una sequía en esta tierra, en medio que venga lo que está viniendo sobre esta tierra, Dios puede mover hasta un ave que cuide sobre ti. Dios puede hacer cualquier cosa porque Dios cuida sobre los de Él. Lo que Dios quiere es que tú no buscas. Elías no buscaba de Dios por la provisión. Elías buscaba de Dios porque él sabía que sin Dios Elías no era nada. Y sabía que de ahí venía todo lo que mientras los reyes buscaban aquí en la tierra, siempre Elías buscaba en el cielo para la provisión. Y vemos que son los aves que están en los cielos y usa esta historia que le traían a él como un ejemplo que Dios que habita en los aires nos trae a nosotros la provisión en medio de la sequía. Dice que no solamente lo cuidaba por la mañana, pero también por la tarde. Y le daba de dónde las instrucciones que él necesitaba, que en medio que un pueblo se estaba pereciendo espiritualmente, el hombre de Dios se mantenía fuerte en el Señor. Porque entendía que no importaba su situación, Dios estaba con él. No importa si Dios te saca de un sitio que tú no tienes, que ya se te acabó tu tiempo ahí, Dios va a estar contigo. Si se va a ese sitio al piso, mantente fiel con Dios, tú sigue hacia adelante porque Dios te va a llevar al sitio donde Dios tiene la provisión para tu vida. Pero lo que Dios quiere es que tú declares el bien como bien y el mal como mal. Elías no se quedó callado, él dijo, tú estás mal. Y por tus dioses no va a haber lluvia aquí. Saca esos dioses de aquí y tú verás que Dios proveerá por ti. Pero tú sabes, he didn't compromise. That's the thing. Él no comprometió sus principios sobre los dioses que estaban en la tierra. Porque sabía que la palabra de Dios es fiel en medio de una tierra perversa. Mira lo que él dice aquí. Él dice aquí en su palabra, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo. Él no dijo a los dioses tuyos que yo sirvo. Él ya estaba cansado de esos dioses. No, yo sirvo al Dios de Israel. Aunque Israel es rebelde, Dios está en control de Israel. Mira, aunque la iglesia, aunque la nación es rebelde, Dios está en el trono todavía en control. Y si tú sirves a Dios, Dios se va a mantener fiel a ti. Y así con que sea lo que sea, cosas buenas o cosas malas, un hombre bueno, un hombre malo, Dios puede traer la provisión de donde sea. No te cierres tu corazón a lo que Dios puede hacer por tus opiniones. Nos dicen Proverbios, do not trust in the Lord with all your heart. Do not focus on your understanding, but acknowledge Him in all your ways and He'll direct your path. Dicen Proverbios que nosotros tenemos que no confiar en nuestro propio entendimiento, pero pon tu fe en Jehová y Él te enderezará tus caminos. Y mira lo que el Señor le dice a él. Te juro que no habrá rocío ni lluvia los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: sal de aquí. When God said something, no matter who it is, God is going to prove right. You just be right with God. Just be quick with it. Do not attach yourself emotionally
Only attach yourself emotionally to what God says. Mira, el problema que nosotros tenemos es esto. En muchos aspectos sabemos lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Sabemos una inquietud que Dios nos está poniendo en el corazón. Sabemos que Dios está llamando, pero también yo tengo una relación o unas relaciones o algo al frente de mí que yo siento, pero me da pena. Mira, no te dé pena de la situación. Haz lo que Dios quiere, Dios se va a encargar de eso. Elías dijo, cuando ya Dios lo dijo que iba a venir esa lluvia, Elías, que no iba a venir lluvia, Elías ya sabía lo que venía. Y después el Señor le dijo, ahora, porque tú has sido fiel conmigo, yo te voy a premiar a ti. Coge de aquí, que yo cuido de ti. Sale de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de aquí, de Kerit, al este del Jordán. Beberáis agua del arroyo y yo les ordené a los cuervos que le den de comer allí. Mira qué lindo es el Señor. Que el Señor sostenió a él en medio de una sequía y él ni tenía que trabajar para ella. Porque Dios sobrenatural lo bendició. He didn't even have to. When you are in the will of God, when you are in God's calling, God will take care of you and you don't have to worry about it. We worry because we don't understand that God works in mysterious ways. ¿Tú sabes por qué nosotros nos preocupamos? Porque Dios trabaja en senderos misteriosos. Por eso you got to get out your head and get into your heart. Por eso nosotros tenemos que salir de nuestra cabeza y creer con nuestro corazón. ¿Dónde la Biblia dice si tú crees en tu corazón, no en tu cabeza? Porque algunas veces mi cabeza está diciendo otra cosa, pero mi corazón me está diciendo otra. Some people say it's a gut feeling. That's what the world says. For us, it's the Holy Spirit. Speaks to the heart. Pero si no, yo no te estoy diciendo eso. Pero si dice, yo no te estoy diciendo eso. Pero si no sale, confía en mí. You got to get out your head and let God speak to the heart. You see? Elías ahí estaba en una situación. ¿Te recuerdas que le dije que Elías era un hombre de pasiones? Elías le tenía, ¿tú sabes lo que Elías le tenía miedo? A una mujer. Un hombre tan poderoso. Un hombre tan fuerte. Un hombre que cuando hablaba paraba la lluvia. Un hombre cuando decía fuego del cielo caía fuego sobre la gente. Imagínate si tú tuvieras una autoridad así. You wouldn't have to go burn the wood in the back. No tienes que quemar la madera atrás porque tú le dices, Dios quema la madera. Quieto. Todo. Y aquí una mujer le tenía temor. Ese hombre. Vemos que él sí, también tenía pasiones. Pero vemos algo de él, que en medio de eso, Dios, en medio de sus debilidades, la gracia del Señor era fiel. In your weaknesses, even though we mess up sometimes, even though we don't do it right sometimes, God extends grace in your weakness. You know why? ¿Tú sabes por qué Dios nos extiende gracia en nuestras debilidades? Porque Dios está lleno de misericordia, de gracia y de verdad. God wants you to succeed more than you do. Dios quiere que tú salgas mejor que lo que tú crees. Dios, ese es su propósito, de glorificarse en medio de sus hijos. Pero lo que Dios te quiere enseñar es esto. What God wants to show you is this. You don't take a step forward without God taking a step forward first. Jesus said this, I do not do anything unless I see the Father do it first. Listen to what Jesus teaches. Jesús dijo esto y enseñó esto. Yo no hago nada hasta que yo no vea al Padre hacerlo primero. Quiero decirle esto, que Dios te dice hacer algo, coge el paso. Pero si tú coges un paso antes de Dios, eso es peligroso. Pero gracias a Dios que su misericordia ya estaba ahí esperándote para darte la lección otra vez. Elías aprendió una lección de no temer a esa mujer, de no tenerle temor a esa mujer, porque esa mujer se lo comieron los perros a esa mujer. Se la comieron, como Dios dijo. Pero él tuvo que aprender. We all have to
You know what we have to learn? This is what God wants you to learn today. Esto es lo que Dios quiere que tú aprendas a ti hoy. Confiar en lo que Dios te ha dicho a ti, aunque sea tú veas lo que tú veas, porque Dios trabaja en senderios misteriosos. No matter what you see, trust what God says. God has given us a plan for our lives and for ministry. Dios te ha dado un plan para tu vida y tu ministerio. No importa lo que tú ves ahora mismo, mantente fiel. Lo que hacemos muchas veces, porque no vemos lo que creemos en el hombre natural, empezamos a crear cosas que la mano de Dios nunca creó y esperar lo que eso trabaje. Eso no es así. Eso no es así. Imagínate, había una sequía y después Dios le dice a Elías, esos pájaros, todo Israel sabían que eran pájaros inmundos, y después Dios trae esos pájaros para darle de comer. Y ellos traen eso en su boca. Elías must have been with his mind, what the heck is going on here? These are dirty birds, I'm not supposed to touch them. And God was saying, eat from there. Eat, come de ahí. Porque yo soy el que te sostengo. We're not under the law, but we're under grace. Tú no estás bajo de la ley, tú estás bajo de gracia. No todo trabaja por la ley. La ley no fue algo para nosotros tratar de cumplir. Porque donde el pecado abunda, la gracia abunda mucho más. La ley fue para enseñarnos nuestro pecado. Y ahí vemos que esos pájaros eran inmundos y Dios mandó a esos pájaros para enseñar a Elías. Aunque la ley dice eso, yo quiero más sostenerte a ti y que tú confíes en mí, no importa cómo vengan las cosas. We tend to rule out a lot of things with God because you think that's not the way it used to be or the way it should be. Forget about the way it used to be and it should be. God is always doing a new thing. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Si Dios usó esos pájaros inmundos para sostener a la voz de Dios, su nombre es Dios Jehová, es Él. Isaías, si Dios usó algo que la ley dijo que no podían usar, Dios puede usar cualquier cosa mientras tú estás en la voluntad para traerte la provisión que tú necesitas a tu vida, lo que tú tienes que dejarte llevar por el Espíritu y no por la mente. What was a greater sin? ¿Qué era un pecado mayor? Cuando David entró y cogió el pan y le dijo a los levíticos, dame ese pan para darle de comer a mis soldados y a mí, o que el levítico le dijera, no toques este pan, sigue con tu hambre. Para Dios, el pecado mejor, the biggest sin would have been if he wouldn't have fed them. But you know, the priest knew God like David knew God. That God is full of rich mercy and grace, and he wants to sustain you in the midst of your difficulties. Dios está lleno de misericordia y gracia y quiere sostenernos en nuestra misericordia. Dios es amor. Pero también Dios tiene una manera de hacer las cosas porque nosotros somos muy cabeciduros. We're too hard-headed as humans. I want to see. If it ain't this way, I don't know. And no, man, forget about you seeing. Trust God. Que tengo que ver esto y yo confío en Dios. Y si Dios acabó ahí contigo, fue Dios que te llevó y fue Dios que te va a sacar. Y la obra sigue caminando. Porque Dios es el rey sobre todas las cosas. Y que no venga nadie y te diga, no, pero es que tú hiciste algo mal y que no hiciste esto suficiente y porque no fuiste allá y no hiciste. Mira, déjame decirte algo. Si Dios no mueve, el hombre no hace nada para Dios. Porque dice la palabra que Él nos da a nosotros el hacer y el cómo hacerlo. Para hacer toda buena obra para Dios. Porque no hay nada bueno en mí si que Dios Jesucristo lo haga dentro de mí ni de ti. It is the work of the Holy Spirit. But you know what? If you want to reach the tops and the heights of spirituality, si quieres llegar a lo alto de las cosas espirituales, tú tienes que abandonar todo esto del mundo y confiar en Dios en medio de una sequedad espiritual. It's not the mountaintops that make you big. It's the valleys that make you strong. Listen to me. No es cuando ya tú has llegado a
a unos puntos espirituales acá arriba que te hace fuerte. Es cuando tú estás en el valle y nada está funcionando, donde ahí Dios te hace fuerte. You don't quit there. That's where God trains you. But you have to submit your ways to God's ways. Tienes que someterte a las cosas de Dios. And let me tell you something about God. Once God chooses you, He doesn't get rid of you. Cuando ya Dios te coge, Dios no te saca. Lo que Dios hace es que no te va a dejar ir más adelante hasta que tú aprendas lo que Dios quiere que tú aprendas en el valle. Cuando tú aprendas esa lección, después de Dios te exalta al otro lugar. Dios está más interesado en trabajar en tu vida de lo que tú quieres hacer para Dios. God is more interested in working in your character than you doing something for God. Because God is the one that holds the heavens up and the earth up and everything. We're just mere humans. But in our mere humanity, Jesus died for us. En nuestra humanidad, de eso Cristo murió por nosotros. So Dios está más interesado en lo que quiere hacer en tu vida que en otras cosas. So no te pongas las cargas sobre ti. Solamente confía en lo que dice Jehová y deja las cargas para Dios. That's what you got to do. We want to do so much for God that sometimes we put these things and these things. God never put that on you. When you live an intimate life with God, God will bring you everything else. Just like the ravens brought the bread and the meat. Because Elijah wanted to walk with God more than anything else. Dios quiere que tú camines con Él más que todas otras cosas. Y tú verás que en eso Dios te ilumina. Para que tú veas lo que Dios quiere hacer en medio de un pueblo que está ahora mismo, hermano, seco espiritualmente. ¿Tú sabes por qué tenemos un pueblo que está seco? Primero, porque han puesto dioses al frente de Dios. Y segundo, porque ellos quieren la gloria para ellos en vez de la gloria para Dios. And God does not share His glory with the proud. He shares it with the humble. Él, dice la palabra del Señor, que Él no quiere que despartir su gloria. Pero tú sabes dónde tú ves la gloria de Dios que se manifiesta y Él la comparte con el humilde de corazón. He does. Because el humilde de corazón siempre le da la gloria para atrás a Dios. The humble one says, it's not me, it's God in me. The humble one says, if it wasn't for God, I wouldn't be. The humble one says, I am nothing without God. No matter if he's in the mountaintop or in the valley. Elijah understood that. Elías entendía eso. Y le dijo, el Dios que yo sirvo. Elías no dijo yo. Él dijo, el Dios que yo sirvo va a parar la lluvia hasta que yo diga. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. God wants to do big things in your life and in my life. God loves you. God is full of grace. God is full of mercy. Abundantly for those that are humble. Para aquellos que son humildes y que están dispuestos de caminar con Dios en el valle. Hermanos, estamos viviendo en unos tiempos ahora que necesitamos un grupo de fieles cristianos. Y no fieles que hagan grandes cosas para Dios, pero fieles que digan, Señor, sin ti no soy nada y te necesito. Pero estoy dispuesto a ir al valle si tú quieres que yo vaya, porque ahí yo sé que tú me sostendrás con los aves o con tu provisión mística, sobrenatural. God has always shown Himself faithful in the mystic and the supernatural for those that are dependent on God, even when there's opposition all around them. Siempre cuando ha habido oposición alrededor. No miren a lo que está pasando aquí. No miren lo que está pasando en sus vidas. No miren si hicieron bien o lo hicieron mal. So what if you messed up, if you did it right? But look at God. God is not finished with you yet. Dios no ha terminado contigo todavía. Dios quiere hacer grandes cosas, pero quita tus ojos de los hombres, quita tus hombres de la mano, provisión de Dios, y pon tus ojos en el rostro de Jehová. We have to seek God again in spirit and in truth and just want to have a relationship.
just want to have a relationship. I just want to have a relationship with God. Where did I lose this relationship? Where did you lose this relationship? When did you go back with your relationship? What was in the way? Get it out of the way, because that's bringing drought spiritually to your life. You might have started right, but something got in the way. Who wants to see the powerful hand of God in their life? ¿Quién quiere ver la mano poderosa de Dios en su vida? Regresa a tu primer amor y declara lo que Dios ha hecho por ti. That's all you have to do. What happened with just telling people what Jesus did for you? What happened with that? Why complicate it? The God that I serve did this and this and this. El Dios que yo sirvo hizo esto y esto y esto. Y Dios se glorifica en tu testimonio. Se glorifica que tú le das gloria a Dios. Yo concluyo con esto. Yo me recuerdo cuando yo recientemente fui convertido. No había nadie que me podía callar la boca. Yo iba a sitios y apagaba radio y le dejé a cebar y me decía, realmente Dios te tocó a ti porque tú estás loco. Y yo me recuerdo, yo estaba en mi cuarto y tenía mi radio a todo lo que da, alabando a Dios, alabando a Dios. Mi hermana viene y le dice a mi mamá, mira, dile a David que apague ese radio. Because all I wanted to know was him. And I wanted to tell everybody about him. And then, that's when God me dio unas manifestaciones tremendas. Ahí es cuando Dios me enseñó que un día yo iba a ser un evangelista. Ahí es cuando Dios me enseñó en esos tiempos íntimos lo que venía aquí y allá. Ahí es donde el poder de Dios se manifestó en mi vida. Yo no sabía mucho. Yo no sabía mucho de la palabra. Yo no sabía nada. Lo único que yo quería saber es a mi Salvador en relación. Y de ahí Dios me declaró. Lo que yo entiendo por Elías, siendo un hombre de pasión, lo que yo entiendo de Elías, siendo el profeta sobre todos los profetas, lo que yo entiendo de Elías, de siendo el hombre que se transfiguró con Jesucristo allá en la monte de transfiguración, lo que yo entiendo de Elías, que es lo que él quería, más que todo, es siempre andar con Dios, íntimamente, en comunión. Y por eso Dios lo usó a él grandemente. Aunque era débil, his heart was right. And that's what God weighs, your heart. What got to your heart that has divided you? Get it out.